Estás escuchando Urbano 106. Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto, un placer saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Ever Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 y este es su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo. Hoy es domingo 6 de abril de este 2025, son las 8 en punto de la noche y estamos ya listos en cabina. Milena, ¿cómo te va? Bien, gracias, pastor. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Y bueno, aquí estamos para ahorita leer sus mensajes. Ahorita les doy el link para que se conecten. Ok, bueno, como siempre, antes de cualquier cosa vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor y que sea pues Él el que nos guíe en esta horita que nos regala a través de las ondas radiales de Radio Urbano. Padre, te damos gracias en esta linda noche por una oportunidad más que nos regalas a través de Radio Urbano, Señor, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera del país con un mensaje de tu palabra, Señor, siempre con ese anhelo en nuestro corazón de que esa semilla que es tu palabra pues pueda caer en buena tierra, Señor, y pueda dar el fruto que tú esperas de ella, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo que tienes a través de tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así como les decía, Urbano 106 de la FM. Ahí usted se puede meter y mandar su mensaje. También estamos en vivo, el chat en vivo, que sería urbano106.com. para que usted mande su nombre, de dónde nos escribe y ahí después y también hay un WhatsApp, ¿no, pastor? 6065-1059. 6065-1059, si usted está fuera del país, sin no más, 506-6065-1059, mensajes de texto, no nada más. Y entonces sería Urbano106.com, ahí radio en vivo, y ahí puedes chatear con nosotros, escuchar el programa, y bueno, ahorita vamos a leer los mensajes. Pero bueno, ya todo está listo, los canales ya están. Nos falta saludar a todos los muchachos y las muchachas de los centros penitenciarios, la cárcel La Reforma, en San Sebastián, en Cocorí, en Cartago, en La Leticia, también allá en Guapiles, también la cárcel de mujeres. Bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que nos escuchan los muchachos a través de todos estos años que hemos salido al aire. Un abrazo para ustedes, animarles, no es tiempo de rendirse, es tiempo de perseverar en el Señor. Así es que adelante, muchachos, no es tiempo de echar para atrás, porque dice la palabra en Hebreos que a Dios no le agrada a los que retroceden. No somos de los que retroceden porque eso no agrada al Señor. Sí, son de valientes, pastor, nada de ser de cobardes. Así es. Y también a Irma Macís, pastor, se olvidó también. Irma Macís, Bernabé, bueno, ahorita los vamos a saludar también más adelante. Pero bueno, vamos a arrancar, bueno, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar de un tema, siempre tratamos, ¿no? La gente que nos sigue a través del programa sabe que tratamos en la medida de lo posible, todos los temas son importantes, todos los temas son entendibles de la palabra, porque estaríamos hablando de un Dios muy injusto si nos revelara su palabra para que no la entendiéramos. Claro, hay una intención particular de Él, de que la entendamos, y por eso siempre se utiliza un lenguaje conocido, digámoslo así, y algunas cosas que no conocemos podemos asociarlas con otras que nos ilustran, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un tema ahorita de... Se complementa, ¿no, pastor? Sí, se complementa la palabra. A veces, y de hecho, cuando uno lee un versículo en la Biblia, eso a veces lo remite a otro, claro, y a otro, y entonces, como la suma de su palabra es verdad y la Biblia no se contradice, pues uno puede armar, como dice, con varias pinceladas arma uno el retrato, ¿no? Así es. Pero bueno, empecemos, ya ahorita les digo de qué vamos a hablar, es algo muy ligado a un tema muy actual, ¿no? Pero bueno, antes de eso siempre es bueno ir como preparar el terreno, ¿no? Antes de uno sembrar una semilla, siempre uno va y ara la tierra, ¿no? La limpia, quita estorbos, hace los surcos y todo eso. Entonces es lo que uno hace siempre a los que nos gusta predicar, y la gente que predica sabe que antes de entrar de lleno con el tema siempre hay que prepararla. Sí, acomodar la mente, la tierra. Exacto. Pero bueno, entonces podríamos empezar hablando, Mile, que bueno, hay una realidad que nosotros tenemos que tener presente en nuestro caminar cristiano y que está muy ligado a lo que somos, ¿no? A nuestra identidad. Todos deberíamos tener claro hoy en día, todos, bueno, los que nos siguen a lo mejor lo tienen claro, pero las personas que de pronto nos están escuchando por primera vez o que no nos siguen muy seguido,
de que uno tenga presente exactamente quién es uno, bíblicamente, ¿no? O sea, si a usted le preguntan, usted que me está escuchando, ¿quién es usted? Pues no diga que usted se llama Ever Molina porque ese es su nombre, no diga que usted es costarricense porque esa no es su nacionalidad o su estado civil, no, eso es parte, algunos de los rasgos de su personalidad, pero no definen en esencia lo que usted es. Bíblicamente dice Proverbios 23:7 que nosotros somos lo que tenemos en la mente, tal cual es el pensamiento del hombre, pues tal es él, ¿no? Y nosotros sabemos que en nuestra mente hay mucha información, o sea, es increíble la cantidad de información que tenemos almacenada. Pura basura, ¿no, pastor? Mucha sí, basura. De todo hay ahí. Ajá. Bueno, sabemos que hay información natural, toda la información que nosotros recopilamos antes de venir a los pies del Señor, que formó en nosotros una conciencia natural. Y después de entregarle nuestra vida a Cristo, empezamos nosotros a tener contacto con información espiritual que fue formando en nosotros o que ha ido formando, porque es un proceso casi que hasta que muramos, de ir formando una conciencia espiritual, ¿no? Por eso es que dice Primera de Pedro 1:18 que sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, nosotros recibimos de nuestros padres pues todo lo que eran los conceptos muy ajenos, ¿no? Muy ajenos a lo que a lo que Dios establece de lo que es la familia, lo que es el amor, las costumbres, lo que es la amistad, todo eso, ¿no? O sea, eso es información natural que hemos tenido la oportunidad de confrontarla con la información ya espiritual, y ahí es donde nosotros tenemos que ir desechando una y fortaleciendo la otra. Por eso es que la Biblia dice, no pongas un fundamento sobre otro fundamento, simplemente descarta lo que ya sabes que no va en línea a Dios y siembra lo que sí está alineado a los principios de Dios, ¿no? El problema es que nos apegamos mucho, pastor, a Sí, esos conceptos. tristemente nos apegamos, y por eso la Biblia insiste mucho, Mile, en algo que todo cristiano debe tener presente, y es el proceso de renovar, ¿no? Renovar la mente, renovar nuestra manera de pensar. Por eso es que nuestra iglesia se llama Efesios 4:23, renueva el espíritu de tu mente. Eso está ahí. Romanos 12:2 dice también que no nos conformemos a este sistema, sino que renovemos el entendimiento. Y en Isaías 8:12 dice que no llamemos conspiración a lo que los demás llaman conspiración. O sea, no seamos como los demás. Ya nosotros hemos adquirido una nueva naturaleza y por medio de la palabra una nueva manera de pensar. Así es que no llame las cosas como las demás las llaman, ni tampoco le tenga miedo a lo que la demás gente le tiene miedo, ¿no? Témale a Dios, que es lo más importante, ¿no? Diferentes, qué bueno. Entonces, en línea a eso, Mile, vamos a hablar hoy de algo que menciona el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13. Libro de Hebreos, capítulo 11, verso 13, dice la palabra del Señor conforme a la fe. Acuérdense que el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es un capítulo dedicado a la fe, ¿no? Y de hecho hace una mención ahí a lo que le llaman los héroes de la fe, ¿no? Una cantidad de siervos del Señor que se caracterizaron por la confianza que tenían en Él, ¿no? Y dice la palabra que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, ¿no? Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces vamos a estar hablando de eso, mire, de eso de extranjeros y peregrinos. ¿Y por qué le decía que era algo muy actual? Bueno, hoy en día con todo eso que está pasando en Estados Unidos, de las deportaciones y los migrantes y que los extranjeros que son indocumentados, bueno, una cantidad de cosas. Entonces es importante este concepto de que la Biblia menciona de que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿no? Ahorita le entramos de lleno a eso. Hay una intención particular de Dios y lo vamos a ir desarrollando. Hay una intención particular del Señor de que nosotros tengamos una mentalidad de peregrinos y extranjeros, ¿no? O sea, que sepamos realmente que ese es nuestro estatus espiritualmente, hablando pues si fuera un estatus migratorio a nivel espiritual, pues ese sería, ¿no? Porque obviamente cuando las cosas están en movimiento, que es lo que caracteriza a los peregrinos y a los extranjeros, pues es más fácil maniobrarlo, ¿no? Eso es como un carro, ¿no? Un carro cuando está quieto, estático, qué difícil es moverle la dirección y todo eso. Pero cuando un carro ya está en movimiento, ya uno mueve la dirección más fácil, maniobra con más facilidad, ¿no? Y yo me acordaba, Mile, y no sé si hay gente colombiana o la familia escuchándome allá en Colombia. Un saludo especial. Un saludo para todos ellos que sabemos que nos oyen. Yo me acuerdo, Mile, que allá, como yo, bueno, yo fui católico mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, de niño, que casi que crecí mi niñez en una iglesia católica. Entonces, allá en el pueblo, allá en Dagua Valle, allá en Colombia, cada vez que había un entierro,
pues obviamente se le hacía la misa al difunto y entonces después de eso salía como la caravana, pero no la caravana como ahora que son carrozas y carros, no, allá en los pueblos es a pie, Es a ¿no? pie. Entonces salía la caravana, toda la gente a pie de la iglesia al cementerio y siempre, siempre que había un entierro, se entonaba una canción que decía, somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. Era una canción ya típica de un entierro, ¿no? De ir a sepultar a alguien, ¿no? Y muchas veces cuántas veces no la cantó y de hecho la gente la sigue cantando sin saber realmente cuál es su significado, ¿no? O sea, ¿por qué dice ahí que somos los peregrinos y qué es un peregrino, ¿no? La gente ni sabe qué es eso, ¿no? Entonces es importante conocer esos aspectos de lo que es un peregrino, lo que es un extranjero, que es un cosmopolita, inclusive, que son términos que están muy ligados. Yo tengo aquí las definiciones que nos gusta ponerlas para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? De qué es un extranjero. Entonces aquí dice, un extranjero es una persona que vive en un país que no es el suyo, ¿no? Sí. Entonces, pastor, ¿y cuánto se demoró investigando eso? Pero bueno, es una primera definición. Se encuentra en lugar donde las personas no comparten las mismas tradiciones y costumbres. Es una realidad. Su raza es distinta, su dialecto, y si no, su acento es diferente. De hecho, la forma de pensar, la filosofía de dicha cultura es diferente a la suya. Diferente. Y por eso es normal que algunas veces sufra, porque hay un choque de culturas. Así es. Eso es un extranjero. Ahora, pastor, ¿y qué es un peregrino? Lo mismo que el extranjero, es algo similar, solo que el peregrino es un viajero, ¿no? Una persona que solo está de paso en algún lugar, está haciendo una escala. Entonces ya, pastor, pero no entendí. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un extranjero y un peregrino? Por ejemplo, voy a ponerme como ejemplo yo, mire, yo soy colombiano, ya soy tico naturalizado. Entonces yo en esta tierra, aunque sea tico naturalizado, pues yo soy extranjero, digámoslo así, Sí. pero no soy peregrino. ¿Por qué? Porque yo ya me asenté aquí. Aunque soy extranjero, yo ya estoy asentado aquí, yo no estoy de paso. ¿Me entiendes? Yo no es que hay mucha gente que es extranjera porque no es de aquí, pero que están de paso. O sea, algunos van para Estados Unidos, para algunos van Europa. para México, algunos van para... Entonces, aparte de que son extranjeros, son peregrinos. ¿Me entiendes? Entonces, el extranjero, el que no es de ahí, pero el peregrino que aparte de que no es de ahí, simplemente está de paso, ¿no? Está de paso. Esa es la gran diferencia entre un extranjero y un peregrino. Ahora, un cosmopolita es una persona que ha viajado mucho a diferentes países, conoce culturas, conoce diversas comidas. Y entonces cuando le preguntan, ¿y cuál es su nacionalidad? Dice, no, mi nacionalidad es el mundo, yo soy un ciudadano del mundo, mi patria es el mundo, mi familia es la humanidad, porque nunca, o sea, no se identifica con nadie en Están particular. arraigados, ajá. Entonces, eso es un cosmopolita, básicamente. Ya conociendo esos conceptos, bueno, obviamente nuestro Señor Jesucristo hizo mucho énfasis en que todo el que se diga que es cristiano, que es hijo de Dios, debería saber que en este mundo, en esta tierra en la que estamos viviendo, nosotros no solamente somos extranjeros, sino que también somos peregrinos. Porque Él lo dijo, Vamos de mire, paso. lo dijo en Juan 17:14, dice, Vamos de paso. yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y en varias partes dice que por eso es que nosotros somos aborrecidos aquí, ¿no? Y cada día más, mire, ¿por qué? Porque cada día se da cumplimiento a lo que está escrito, que la maldad va aumentando. Es un sistema cada vez más anticristiano, las cosas de Dios cada vez se aborrecen más. Obviamente los que estamos inclinados a las cosas de Dios, es decir, estamos inclinados a la piedad, pues cada vez vamos a ser más aborrecidos y cada vez vamos a encajar menos en este sistema. Por eso es que cuando uno quiere saber, mire, un buen termómetro de uno saber si uno está caminando cristianamente es que tanto este mundo lo aborrece a uno, ¿no? Y cuando digo aborrece, no estoy queriendo decir pues que le tiren piedras a que te tiren uno. la puerta en la cara. Eso, o que le mienten la madre en la calle a uno. No. Estamos hablando de que hay cierto rechazo, nos ven de una manera extraña. Que no te invitan. Sí, pero eso la gente que se lamenta de que ya es que ya no me invitan a ciertas partes, bueno, alégrese más bien, Alégrese. porque va bien, va bien, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes textos en la Biblia que hacen mención a esto de que somos extranjeros y peregrinos, ¿no? Significa obviamente que nuestra forma de vivir, nuestra cultura celestial, pues no concuerda con la cultura de esta tierra, ¿no? De este sistema. Entonces, por eso la gente rechaza nuestra forma de vida, ¿no? De hecho, Pedro se lo decía en la iglesia, mire, en 1 de Pedro 4:3, decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, hubo un tiempo en el que nosotros hacíamos cosas que a la gente
a los gentiles, pues, acuérdate que cuando se habla de gentiles se está hablando de la gente que no es del pueblo de Dios, que les agradaba a la gente, ¿no? Porque se identificaban con lo que hacíamos, porque hacíamos lo mismo que ellos hacían, ¿no? Lascivias, Dice, concupiscencia, ¿andando en qué? En lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominaciones, idolatrías. Eso. Entonces dice que cuando hacíamos esto, a esto les parece cosa extraña que vosotros ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ¿no? Y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, claro, cuando estábamos haciendo las cosas que ellos hacían, pues, besito, ¿no? Sí, desapercibidos. Pero ahorita como ya estamos en otra cosa, porque, bueno, no todos los que se dicen cristianos, porque hay algunos que se dicen que son cristianos, pero siguen practicando esas cosas, y sabemos que si practican eso, pues, por más que se crean cristianos, no lo son, porque dice la palabra que los que son hijos de Dios, los que han sido concebidos de parte de Dios, no practican pecado, ¿no? Entonces, como ya no se practican esas cosas, pues les parece cosa extraña y por eso os ultrajan, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Hay varios ejemplos que muestran que, les decía ahorita, que a Dios le agrada un pueblo que camina, ¿no? Un pueblo que está en movimiento. La iglesia, el cristianismo en general, no es algo que el Señor lo instituyó para que se quede quieto, no es algo dinámico. Dormido, pastor. Entonces, mire, y eso va en contra de lo que es la naturaleza misma del ser humano, porque si hay algo que le gusta al ser humano, es la estabilidad. Yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Hasta para un trabajo, pastor. La seguridad, la zona de confort, La familia. no esforzarnos demasiado, no caminar la milla extra, todas esas cosas, esa es la tendencia del ser humano. Pero bueno, no olvidemos que a los primeros cristianos o a la iglesia al principio se les conocía como los del camino. Los del camino. Que de hecho, Saulo de Tarso, que después se convirtió en Pedro, en Hechos 9:1, él dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, se les llamaba a los del camino. ¿Por qué? Porque básicamente al Señor lo que le agrada es eso, ¿no? Que la iglesia camine, o sea, póngase a caminar, No básicamente, es activismo, ¿no? ¿no, pastor? Y no caer en activismo. Obviamente que en estos días hablamos del activismo en la iglesia, Sí. que no hay que confundir el servir y el mantenernos ocupados con el activismo. El activismo es un desorden, mire. Sí. El ser activista es un desorden porque trata uno de involucrarse en todo, Sí. en muchas cosas y Es muchas como- veces por como estar en matar tantas el tiempo, cosas. matar el tiempo. Por estar en tantas cosas al final no hace nada. Pero bueno, algunos ejemplos, les voy a dar algunos ejemplos de personas que estando quietas, tranquilas, bien acomodadas, pues el Señor las movió, ¿no? Por ejemplo, Abraham. Abraham vivía en Ur de Caldea, vivía sí, bien, bien, económicamente, estaba- estaba con su familia. Y cuando el Señor lo llama, ya en el libro de Génesis, lo que le dice es, vete de tu tierra y vete de tu parentela, ¿no? Sí, Y de la qué casa de duro. tus padres. O sea, Qué duro. entonces, ¿qué le dijo? Bueno, tienes que moverte, Sí, estás ahí, ir- te veo muy quieto ahí. irte de ahí. Muévete. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué esa Y quién sabe la edad que tendría sí, ya. no, él, ya estaba Abraham. mayor. Sí. Ahora, uno se pone a pensar, mire, ¿por qué el Señor dice, hey, muévete, muévete? O sea, generalmente cuando la gente está tranquila, tiende a olvidarse de Dios, ¿no? Sí, ¿Por qué? a Porque hay cierta dejar- calma, ¿no? a dejarlo. Relativa calma. Entonces, Abraham lo movió el Señor. José vivía bien ahí, era el consentido del papá, ¿sí o no? Sí, Era el chineado ahí. Con Pero lindas bueno, capas. al final Dios lo sacó de donde estaba y ya conocemos la historia de José, lo vendieron como esclavo y al final terminó siendo gobernador de Egipto, ¿no? Sí, Moisés, Moisés. Moisés se acuerda que él tuvo Patriarca. Sí. dos etapas, ¿no? Los primeros 40 años viviendo en palacio, creyendo que era hijo de Faraón, después 40 años creyendo que no era nadie, donde él vivía con relativa calma porque pastoreaba ovejas, tranquilito, era una rutina, todos los días las ovejas por el mismo camino y las iba y las guardaba, el otro día las sacaba y lo mismo, ¿no? Pero bueno, el Señor lo sacó de esa zona de confort, lo llamó, lo mandó a Egipto, obviamente, y ya tratar todos con- conocemos la historia de Moisés. a Y si tratar usted dice, con la gente, pastor, pastor. yo no conozco la historia de Moisés, bueno, pues le va a tocar buscarla. O si no, aprovecha ahora en Semana Santa, véase los 10 mandamientos y la película y todo eso. Pero eso sí, escoja buenas películas, ¿no? Porque ahorita han salido unas películas que Moisés ya no usa un báculo, sino una espada como He-Man. O sea, esas son las películas nuevas, pero eso es otro tema. El caso es que a Moisés lo movió de su zona de confort. La misma iglesia primitiva, mire, la iglesia primitiva había logrado instalarse en Jerusalén, ya estaba organizada, ya tenía cierto prestigio,
Pero el Señor dice, no, pero es que esto no es para que se quede aquí. Entonces ahí es donde surge la figura de Pablo, obviamente, después de que murió Esteban, allá en el libro de Hechos, y entonces la iglesia comenzó a expandirse, ¿no? A caminar, y que el viaje misionero de Pablo se fue con Bernabé, Pablo y Silas, Pablo y para acá y aquí, vamos para allá, y levante esa iglesia. Y después, ¿qué pasó con la iglesia? Que la iglesia se torció. Que la iglesia se torció, bueno, hay que enderezarla y aquí hay todo un movimiento tremendo. Entonces, si ustedes ven, con estos ejemplos que les he puesto, sí hay un interés particular del Señor de que sea algo dinámico, ¿no? O sea, que no nos quedemos quietos, hay que caminar siempre. Por eso es que en las cosas del Señor, miren, siempre hay algo más que hacer, ¿no? Josué era una persona vieja ya, mayor, y el Señor le decía, hey, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y Josué le decía, Señor, pero es que ya estoy mayor. Le dijo, yo sé que ya estás viejo, pero te quedan muchas tierras por conquistar. Amén, así es. Entonces no se queje, usted que está ahí, no se conforme. O sea, en las cosas de Dios siempre hay siempre oportunidad de crecer como tal, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es una particularidad del Señor de que nosotros estemos en movimiento, ¿no? Entonces, pero volvamos otra vez al tema que estábamos hablando, que tiene que ver con lo que les estoy hablando, porque si hay algo que caracteriza a los peregrinos y a los extranjeros, es ese movimiento, ¿no? El no quedarse en un lugar, saber que uno va de paso, saber que no somos de aquí, ¿me entiende? Me acuerdo de una canción que decía, yo no soy de por aquí, una canción, saluda a la gente de Barranquilla. Entonces, en lo natural, mire, vamos a poner un ejemplo natural para que nos quede más fácil entender lo espiritual. En lo natural, para uno ser ciudadano de un reino, bueno, ahorita no estamos en reinos, ¿no? Pero para uno ser ciudadano de un país, hablemos de países en lo natural, para uno ser ciudadano de un país, pues hay varios requisitos, ¿no? Que de hecho nosotros, bueno, Milena más que todo lo tuvo que pasar para lograr una nacionalidad y lograr, obviamente, adquirir la nacionalidad costarricense. Hay requisitos, ¿no? Uno tiene que, obviamente, aprender el idioma. Algunos gobiernos de algunos países exigen. Aquí, pues, obviamente, como estamos en Latinoamérica, pues todos hablamos español, aunque a veces ni nos entendemos, ¿no? Pero supuestamente hablamos español todos. Pero hay algunos países que exigen que se tiene que hablar el idioma mayoritariamente del país, ¿no? Y entonces imagínate, hay gente que le toma años aprender el idioma del país donde vive, pero a veces es un requisito. También tienen que estudiar historia, por lo menos conocer lo básico, ríos, lo básico los volcanes. Sí, lo básico del país, ¿no? También tienen que conocer las leyes, es clave que las personas aprendan y obedezcan las reglas y normas del país donde están, ¿no? Entonces, no se vale, Mile, y las personas que nos oyen, y todo esto que estamos hablando es natural, ¿no? Eso cualquiera lo puede manejar, pero acuérdate que todo lo natural tiene un paralelo espiritual. Cuando yo hablo del idioma, ahorita vamos a hablar de eso, la historia, también en el reino de Dios están, las leyes también, sabemos que el reino de Dios tiene sus leyes. Entonces aquí no se vale alegar ignorancia, ¿no? No. Pues una persona, por ejemplo, que nosotros somos de San José y vamos a Cartago y me pasa un semáforo en rojo y atropello a alguien y me llevan a juicio y le digo, señor juez, la culpa no fue mía porque es que yo no soy de Cartago, yo soy de San José. Le digo, no, señor, las leyes están ahí, ¿no? No se vale alegar ignorancia, ¿no? Básicamente. Entonces, hay que conocer las leyes y entender, obviamente, que las leyes están hechas básicamente para los que las violan, ¿no? O sea, esa es una realidad, ¿no? Sí. Las leyes básicamente para el que las viola, pues obviamente tiene que preocupar por ellas, considerarlas y todo, pero para los demás son protección, ¿no? Al final las leyes están hechas para nuestra protección. La palabra de Dios, mire, es una serie de preceptos, de conceptos, de normas, de comportamiento, que no es para tenerles miedo ni para decir que es un... Como anticuerpos. Sí, esos anticuerpos, no, o sea, acuerden que todos los no de Dios, no hay nada más positivo para el ser humano que los no de Dios, ¿no? Esa es una realidad. Pero bueno, el caso es que todo esto que les he dicho hace parte de ese paquete que caracteriza a los pueblos, ¿no? Y que hacen que un pueblo precisamente se distinga de otros, ¿no? Costa Rica se distingue de otros países por sus costumbres, por su cultura, por las leyes, por su música, por su comida, por el idioma, insisto, aunque todos hablemos español, pero hay palabras que no me entienden. Nosotros lo podemos decir por experiencia propia, que aunque hablemos español, a veces hay gente que no le entiende a uno, ni uno también le entiende a la gente, ¿no? Eso es una realidad. Y entonces, pues obviamente todo ese conjunto de costumbres, cultura, leyes, música, idiomas, pues genera lo que conocemos en una nación, en un país,
la identidad propia, ¿no? O sea, la identidad cultural Ajá. como Y tal. sabe una cosa muy importante, pastor, todo eso que tú has dicho es cierto, pero también me tocó un requisito que cuando ese señor me decía de la oficina donde yo estaba haciendo esos papeles, me dice, tienes que renunciar y hacer un documento, tienes que renunciar a tu nacionalidad. Entonces le digo, ok. Entonces, y no fue que me hicieron un juramento ni nada, pero me hicieron un escrito y había que renunciar a eso. ¿Sí me entendés? Es parte de ese requisito. Sí, 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 a veces, bueno, de todas formas uno conserva la doble nacionalidad, pero hay Sí. algunos casos donde sí los Nosotros. hacen renunciar, ¿no? Exacto. Pero bueno, el caso, eso es, y ahora que les No, y es que mencionaba, como dices que es paralelo, a veces uno Sí, no le sí, gusta sí. renunciar. la gente quiere, sí, Ajá, ese exacto. ejemplo es importante porque hay gente Sí. que está en el reino de las tinieblas Ajá, y no quiere renunciar. y pasa al reino de Dios y dice, mira, ¿y no puedo tener la doble nacionalidad? No, señores, no, o sea, no, y tengo un pasito aquí, no sirve. Sí, muy válido el ejemplo, mire, Ajá. y tristemente hay mucha gente que viene del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, viene al reino de Dios Sí. y quieren seguir manteniendo las mismas costumbres, las Eso. prácticas. Es como nosotros, o sea, nosotros cuando vinimos aquí a Costa Rica, pues uno no puede venir aquí a Costa Rica a exigir lo que a uno le daban allá en Colombia, porque inmediatamente le van a decir a uno, pues entonces regrésese para allá. Regrésese ¿Qué está para haciendo allá. aquí? Ajá. Regrese. No, entonces uno tiene que venir, tiene que acomodarse, uno no Ser puede venir a exigir, ¿no? agradecido. Pero bueno, el caso es que como ciudadanos del reino de Dios, ya metiéndonos de plano a lo espiritual, también es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características que nos señalan como pertenecientes o como ciudadanos del reino de Dios, ¿no? Así Y hay es. preguntas que uno se debe hacer y que uno debería tener la respuesta. Por ejemplo, bajo qué autoridad uno vive, ¿no? Y, bueno, obviamente asumiendo que usted está en el reino de Dios, porque usted dirá, pastor, pero no se supone que si está en el reino de Dios vive bajo la autoridad de Dios. Bueno, eso es lo que se supondría. Pero créame que hay mucha gente aquí en Costa Rica Sí. que está viviendo aquí en Costa Rica, que son extranjeros aquí en Costa Rica Y hacen lo y que no les da la respetan gana. las leyes de aquí de Hacen lo Costa que les Rica. da Eso la es una gana. realidad. Entonces hay mucha gente que se dice que está en el reino de Dios, pero que no vive bajo la autoridad de Dios. Y dice, pastor, pero entonces no son cristianos. Bueno, démosle el beneficio de la duda que no están pecando, pero tampoco están siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque acuérdate que uno es rescatado de esclavitud, pero uno es rescatado de esclavitud con un propósito, ¿no? De que uno realmente sea colaborador de Dios en el plan que Él tiene, de que uno pueda contribuir como iglesia. Acuérdate que la iglesia tiene una misión, una gran comisión, que es llevar el Evangelio, ¿no? O sea, darle continuidad a esa tarea que el Señor vino a hacer, Nuevas, que la hizo mientras estuvo aquí, pero que ya después dijo, bueno, por medio del Espíritu Santo ahora le toca a la iglesia. Sí. Entonces no es para que nos quedemos quietos ahí sin hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ¿bajo qué autoridad vivimos? Recuerde, cuando venimos a las cosas del Señor, entender, o sea, usted tiene que entender que hemos pasado de un reino al otro, que no podemos seguir con las mismas costumbres, con nuestra misma forma de vivir. Por eso la Biblia siempre habla, bueno, vuestra pasada manera de vivir, asumiendo que ya la dejamos, ¿no? No os conforméis a este Eso. siglo. Entonces, Ajá. precisamente Dios por medio de su palabra nos anima a que nos despojemos de esa vieja naturaleza que está viciada, que no nos ha servido para nada, ¿no? De nada. Y que solo no pretendamos, sufrimiento, solo- Milena, venir a invadir el reino de Dios con todas Así esas es. mañas que teníamos cuando estábamos en el reino de las tinieblas, ¿no? Sí. Entonces, en el reino de Dios hay leyes que hay que Amalograr. respetar, A malograr. pero obviamente la única manera de uno respetar las leyes de Dios es que uno las conozca también, ¿no? También. Uno no puede respetar la ley si no la conoce, y hay que conocer la palabra de Dios. Por eso es que la recomendación en Juan 5:39 le dice, escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque a mí me parece que ahí está la vida eterna. Y entonces uno diría, bueno, si usted está en el reino de Dios, si usted se dice que es hijo de Dios, es porque usted anhela en algún momento alcanzar la vida eterna, porque el fin de la fe es la salvación. Entonces escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque ahí está la vida eterna. Así ¿Y es. qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Entonces, Amén. conózcalo por medio de la palabra, ¿no? Eso lo debemos de tener. Pero obviamente no lo podemos hacer con cualquier mente. Tenemos que tener una mente que esté preparada para recibir esa semilla, ese vino nuevo, ¿no? Por eso la Biblia habla de que tenemos que ser odres nuevos, ¿no? Que es otro Nuevos. tema, es un tema extenso también. Pero bueno, el caso es que el reino de Dios, como cualquier reino, tiene características que lo diferencian de otros pueblos, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de eso, mire, de esas características. Entonces, hablemos primero de las leyes, ¿no?
las leyes que estamos hablando ahora, que así como en lo natural cada país tiene sus leyes, el reino de Dios también tiene sus leyes y tenemos que tener claro eso, ¿no? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, inmediatamente lo primero que uno le recomienda a la gente es, vea, escudriñe la palabra, lea la Biblia, ¿para qué? Para que usted conozca el reino en el que está habitando ahora y usted sepa cuál es su rey. ¿Y para qué tenemos que conocer cuál es el rey? Porque usted, en el momento que ha sido rescatado de esclavitud, usted viene a ser siervo de él. Y si hay algo que le interesa a un siervo, ¿sabes qué es, Mile? Servirle al Señor. Saber qué es lo que quiere su rey. Exacto. Entonces, esa es también la triste historia de mucha gente que viene a los pies del Señor, que no quieren servir, Mile. No. O sea, yo no sé, más bien quieren ahora, y por eso les gusta cuando le dicen, no, pero usted que va a venir a servirle a Dios y usted le puede ordenar a Él, decrétele, ordénele. Es más, como decían por ahí alguna vez, no te recibo un no. O sea, no, ¿me entienden? Entonces eso es lo que le gusta a la gente, pero no, bájese de la nube. Todo el que es rescatado de esclavitud tiene que venir a ser siervo de Dios. Y la que caracteriza a un siervo es estar listo a ver qué es lo que su rey quiere, ¿no? Y eso Básicamente. que dicen, Señor, 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 y el Señor dice, bueno, pero me dicen Señor y no hacen lo que no me honran. ¿Para qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Ajá. Entonces, bueno, en línea de esto de las leyes, tenemos que saber que cuando Dios nos da sus leyes, que están obviamente en la palabra, y ahora que menciona la palabra ley, voy a decir, pastor, pero usted está en un error, ¿por qué? Porque los cristianos no estamos bajo la ley. Bueno, es que nunca hemos estado bajo la ley, porque la ley fue para los judíos, ¿cierto? ¿Cierto decir? 600 y pico Nosotros estamos ahora bajo la ley de Cristo. de Cristo. Y la ley de Cristo básicamente está aquí en su palabra en los evangelios. Haciendo Dice, la pero voluntad. entonces el Antiguo Testamento no. Toda la palabra, la suma de su palabra es verdad. Si hay algo que caracterizó el Antiguo Testamento es que era, digamos, una antesala de lo que habría de venir. Mire, que era la venida Una de sombra. Cristo. Básicamente, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos da su ley, o sea, nos da su palabra, su voluntad, o sea, todo eso, la palabra está llena de beneficios y también de deberes, mire, deberes y derechos, ¿no? Lo que pasa es que la mayoría de la gente se enfoca más en los beneficios o en los derechos que en los deberes, ¿no? A la gente le gusta que diga, ay, yo tengo derecho a esto y aquí y acá porque el Señor me va a bendecir y el Señor me va a dar esto aquí y allá, pero nunca se preguntan qué es lo que Dios quiere de mí, ¿no? Así es. Y yo dice, pero, pastor, ya va a hablar de plata, porque es que eso es lo que la gente cree, que Dios necesita la plata de la gente. De nosotros. No, hombre, Dios no necesita la plata de la gente, la plata se necesita para mantener la obra como tal, la iglesia, las ayudas, los alquileres, para eso se necesita, pero Dios no necesita su plata, Dios lo que necesita es obediencia, primero que todo, Un corazón contrito. muy y alineada, humillado. Mile, también a que estemos dispuestos a servir, a trabajar, a que seamos, como decía Pablo, colaboradores de Dios. Sí, pero ¿Colaboradores en qué, Mile? Que la iglesia seguro está cansada de escucharme. Colaboradores en esos dos grandes pilares sobre los que reposa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios reposa en dos grandes pilares. Primero, que nadie se pierda. Esa es la intencionalidad de Dios. Primero, que nadie se pierda. Y segundo, que la gente vaya al conocimiento de Él y de la verdad. Y para esos dos pilares, el Señor necesita que hayan colaboradores. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer esa labor. Eso lo tienen que tener claro. Entonces ese es nuestro deber. Obviamente, al cumplir esos deberes, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar de muchos Sí, beneficios como tal, ¿no? Pero ahora que bendiciones. Milena decía de anticuerpos, Ajá. cuando uno habla de leyes y todo eso, eso genera anticuerpos, ¿no? Sí. Y bueno, sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de las leyes y todo eso, siempre se hace alusión a la Torá, o sea... La Torá. Y mira lo que es la definición o sinónimos de Torah. Dice instrucción, enseñanza, guía. No, las leyes no necesariamente la gente los ve como castigo ni nada de eso. No, las leyes tienen que ver con Guía. instrucciones, con guías, con formación, con enseñanza, ¿no? Pero eso es parte de una disciplina, ¿no, pastor? Y la gente no quiere disciplinarse. Sí, es que también la palabra Sí. disciplina, la gente dice, ay, disciplina, castigo. No, la disciplina simplemente es poner Nos orden. acomoda, nos poner acomoda orden. sí, nuestro ser. Transferir. Uno disciplina a alguien cuando uno le transfiere a esa persona conceptos, preceptos, valores para que esa persona sea lo bueno que uno sabe que puede ser. Por eso es que dice la palabra que Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y no quiere decir, no tiene nada que ver con castigo, ¿no? Tiene que ver con guía, con formación, con corrección, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Volviendo a esto de las leyes, el reino de Dios tiene sus propias leyes Sí. y básicamente fueron establecidas, digamos, en el Antiguo Testamento como una necesidad, mire, de poder guiar a un pueblo que no sabía cómo comportarse, ¿no? Un pueblo que venía Sí, contaminado. 400 años de esclavitud, Contaminado. mentalidad de esclavos. Si hay algo que caracteriza a un esclavo es que no sabe qué hacer, está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Sí. Entonces había que establecer cierto orden, ¿no? Porque cuando no existían las leyes, mire, pues obviamente tampoco nadie hablaba de pecado, ni mucho menos. Entonces, al establecerse las leyes, inmediatamente se establece Eso. la forma en la que uno las puede violar, ¿no? Sí. Entonces, la ley, obviamente, cuando se habla de la ley como tal, en el antiguo Para pacto, saber si pues estás en vino a pecado. través de Moisés, ¿no? Entonces, y si hay algo que caracteriza la ley de Moisés y en general de toda la palabra es que hay que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? ¿Y cómo sabe uno que ama a Dios, mire? Si uno guarda la palabra, es decir, si uno guarda la ley o lo que está escrito en la palabra, ¿no? Como les decía ahorita, el pueblo cristiano pues vive bajo la ley de Cristo, que algunos dirían, pero es que la ley de Cristo es más suave. No, la ley de Cristo es más dura todavía que la ley de Moisés, ¿no? Y él puso algunos ejemplos. Entonces, este primer punto, entendámoslo, como todo reino, como todo país, como todo gobierno, el reino de Dios tiene sus propias leyes, ¿no? Hay algunas cosas, mire, que en las leyes naturales son permitidas, pero en las leyes de Dios no. No. Y hay algunas cosas que en las leyes de Dios son permitidas, en las naturales no. Entonces, por ejemplo, ser infiel. Sí, el adulterio, no vas a El la adulterio, cárcel. a nadie lo meten No. preso por ser adúltero, No ¿no? habrían cárceles, pastor. Claro, no aguantarían todas las cárceles, había que agarrar toda la isla de San Lucas, la isla Tortuga, la isla... No caben. No caben. Entonces, pero eso no, pero en las leyes de Dios sí es un pecado Es de un muerte, pecado ¿no? Es de algo muerte. que, es algo que, Separa. es algo que genera, mire, a lo Trump, deportación total del reino, ¿me entiendes? Yes. Entonces, el reino de Dios tiene sus propias leyes, hay que conocerlas, Sí. verlas realmente que son como guías, como instrucciones, El como mentiroso, enseñanzas. pastor, el mentiroso. Sí, la tampoco mentira va. es otra, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que hay leyes que hay que cumplir y no podemos y no podemos alegar ignorancia porque están al alcance de todos. Mire, o sea, dice que si no hay quien las predique, pues entonces hasta las piedras van a hablar, entonces no se puede alegar ignorancia. Bueno, eso por ese lado de las leyes, ¿no? Vamos a ver uno más y pasamos a los mensajes, mire. Bueno, Otro que tiene que ver, por ejemplo, al igual que los pueblos, lo natural que los caracteriza, el reino de Dios también tiene su música, mire. ay, Tiene su música propia, que nosotros conocemos como alabanza y adoración, ¿cierto que sí? que hablan Entonces, de él y que uno lo puede sí, exaltar. sí. Entonces, Hablan de no él. existe, bueno, sí existen, pero no deberían haber cristianos verdaderos que no alaben ni adoren a su Señor, ¿no? Porque es una manera de expresar agradecimiento, de exaltar Claro. su nombre, De humillarse delante de él. de que uno Ajá. pueda hacer por medio de la alabanza y la adoración, mire, visible ese amor que decimos que sentimos por Él, ¿no? Ujú. Y cuando yo hablo de alabanza y adoración, no me refiero solamente los domingos de 2-3 horas que usted va a una iglesia y se postra y llora y después sigue siendo el mismo carnal que siempre es, ¿no? Porque me dice, es que yo soy un adorador, porque es que todos los domingos me postro ahí cuando cantan. No. El ser adorador es un estilo de vida, ¿no? O sea, Amén. nosotros tenemos que brindarle a Dios alabanza y adoración 24/7, mire, Todo tiempo. a toda hora, en todo lugar, ¿no? Con contentamiento. Hay algo, mire, que es curioso y es que y a veces uno dice esa frase que no hay nada más lindo que uno decir que es cristiano. Pero, ¿sabes qué es lo más triste? Que uno no pueda demostrarlo. Que no puede demostrarlo. O sea, que nadie sepa, o peor, que nadie le crea a uno. No, hombre, yo no te creo por la forma en que te comportas. Básicamente eso es muy triste, ¿no? Es, por ejemplo, cuando usted va con su esposo o su esposa, que usted no pueda presentarla como su señora, su esposa delante de alguien por la vergüenza, que tal vez no le da pena presentarla o tal vez no están bien, digamos, en lo natural y, Sí, y sí, que o están sea, en que- pecado. Porque es que hay un principio en la iglesia, mire, que dice que es mejor uno saber que que uno no tiene algo a creer que tiene algo que no tiene. Así es. Entonces hay mucha gente que presenta a la persona con la que vive mi esposa, pero dice, bueno, realmente no es mi esposa, No es ¿no? mi Porque esposa. vivimos juntos en la mal llamada unión libre, que de libertad no tiene nada, porque es Ajá. esclavitud del pecado. Entonces más bien es esclavitud por voluntad propia. Ujú. Entonces, pero bueno, el caso, mire, con esto de la música, es que, bueno, el pueblo de Dios siempre lo ha caracterizado que es un pueblo alegre, que es un pueblo
que No somos entona amargados. alabanzas y todo eso. Por eso es que siempre veían, en ese entonces veían a alguien del pueblo de Dios y decían, ¡hey, cántanos una canción! Sí. Y te acuerdas de cuando ellos estuvieron allá en cautiverio, David que ellos danzaba decían, al arpa. no, pero es que cómo vamos a cantar si estamos en tierra extraña, ¿no? O sea, no Tierra no extraña, estamos qué en nuestra duro. tierra, ¿no? Entonces, Qué duro. básicamente es eso. De hecho, hubo una época en la que ellos colgaron sus arpas y todo, liras. y decían, no, cuando salgamos de esto vamos a ser como los que cantan otra vez, o sea, añorando algo que cuando estaban en libertad, Mile, No lo hicieron. no lo hacían. No lo hacían. Y así Que es lo que pasa, ¿no? Ajá. Eso es lo que En pasó. la pandemia, por ejemplo, ¿qué en nos pasó sí. en la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? Mile? Pues que queríamos que abrazar a nuestros seres queridos y entraban a un hospital y ya no los podías ver, pues ya salieron en un ataúd. Y lo que hiciste es decir, te amo, te quiero, no hubo tiempo. O que le decían, vean, no se despreciaron. pueden abrazar, no se pueden Ajá. abrazar. Ay, pero es que yo quisiera y antes de la pandemia, ¿por qué no los abrazabas? Así es. ¿Me entiendes? Entonces, a veces todo tiene un tiempo, dice la palabra en el libro de Eclesiastés, pero Amén. el caso es que volviendo al tema de la música y la alabanza, acuérdese, el pueblo de Dios es un pueblo que se ha caracterizado por medio de su alabanza, de adoración, de glorificar el nombre de Dios. Por lo que Básicamente es y por eso, lo que nos ¿no? da, ¿no? Y entonces, pero lo único que a veces cuando a mí me toca abrir un culto, que hace tiempo no lo abro, Ay, tienes que abrirlo. antes de la alabanza y la adoración, uno le decía, bueno, vamos a entrar en un tiempo de alabanza y la adoración, y acuérdese que lo único que a uno le impide que uno realmente pueda expresar su alabanza y la adoración es que uno se sienta en tierra extraña, ¿no? Exacto. Y lo que caracteriza la tierra extraña es un lugar donde Dios no está, ¿no? Ujú. Y lo que uno lo ubica en un lugar donde Dios no está, pues es el pecado. Entonces, si usted realmente está en pecado, pues entendemos que no alabe ni adore, ¿no? Sí. Pero si usted siente que está en su casa, en la casa de Dios, se siente en agradecimiento con el Señor, pues alabe al Señor. Yo tampoco le voy a pedir pues que levante manos si no las quiere levantar o que aplauda, ¿no? Pero que se por lo menos se le vea cierta alegría de estar en un momento de alabanza y Que de no le dé adoración, ¿no? vergüenza de la gente. Pero hay la gente que le da vergüenza. Hay gente que en medio de la alabanza mire, se enojan más, yo no sé por qué se enojan. Pero bueno, el caso es que hablamos de las leyes de Dios y hablamos de la música. El reino de Dios se caracteriza también por su música y tienen que ser alabanzas que glorifiquen el nombre de Dios, no como mucha música moderna que ha salido ahora, que uno no sabe si es mundana, si es de Dios, te amo, y uno no sabe si están hablándole a Dios o a una mujer o qué. No. Se ha perdido eso también, mi gente. Sí, Por eso es que los signos de esos tiempos nuestros, ¿no? Esos signos. eso que realmente hablaban cosas, era prácticamente cosas de la Biblia con música y todo eso, Ajá. pero bueno, a nosotros en la iglesia, los que nos han visitado saben que nosotros todavía tratamos de mantenernos con nuestros himnos Exacto. antiguos, Viejitos. los que la iglesia conoce, que uno pueda cantar, ¿no? Porque uno Que pueda los conozca. acompañar. Pero bueno, vamos a leer algunos mensajes y ahorita seguimos con otras cosas Así que es. caracterizan al pueblo de Dios. Así es. Que somos peregrinos o extranjeros, pastor. Bueno, Oscar, hola, él está en Panamá, pastor, un abrazo a la distancia. Oscar, qué bueno saber que estás ahí. Cindy Obando, bendiciones, ella está en Cartago, un abrazo. Desde San Blas, saludos a tu familia, Cindy. Esmeralda, ella está en Colombia, buenas noches, reciba mi cordial saludo desde los llanos de Colombia, está ella, debe estar con calor. Angie está también en Cartago. Hola Angie, muchas bendiciones. Buenas noches, pastores. Un gusto escucharlos. Son de gran bendición cada domingo. Saludos desde Cartago. Marisol también está ahí. Feliz noches, pastores. Dios los bendiga siempre. Gracias por brindarnos la palabra. Claro que sí, Marisol. Un abrazo. Marco López está ahí. Buenas noches, pastores en sintonía desde Tres Ríos. Claro que sí. Paola Pereira, ella está en Capellades. Buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Claro que sí, Paola. Saludes a tu familia, a tus hijos. Pablo Muro está aquí, pastor. Hola, Pablito. Saludos desde la costa este de la Florida y un saludo a la congregación de Cartago. Gracias. Y a los que se conectan desde Cocorí y al pastor Tibor, a su esposita María Estela. Muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Claro que sí. Janet Valencia, saludos hermanos, buenas noches. Ahí el Señor los continúe bendiciendo. Ella está en San José. Manuel Soto, hola Manuelito, saludos y bendiciones desde San José Centro. A todos los radioescuchas dentro y fuera de Costa Rica. Gracias Manuelito, ahí le hice su mandado.
Katia, saludos en sintonía. Miguelito y Katia, un abrazo, los extrañamos. Erika, hola, que tengan una noche de mucha edificación. Claro que sí, para Marina y tu hijo. Denis Sánchez está ahí conectado, gran abrazo. Pastores, doy gracias a Dios por sus talentos y servicio al Dios poderoso. Muchas gracias, Denis. Ahí conectado desde Tampa, Florida, Estados Unidos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Bueno, un saludo para todos ellos. Y también tenemos unos mensajes acá en el chat de Radio Urbana. WhatsApp. En el WhatsApp, sí. Brian, saludos desde Alajuela, lo dice Brian también. Muchas bendiciones. Saludos para él. También dice bendiciones, pastor y pastora, aquí en casita, Yelena, Ezequiel y Joseph. Bueno, un abrazo para ellos allá en Tarrazú. Qué lindo. Conectados y aprendiendo, transformando nuestras vidas a través de la palabra. Un saludo a la distancia, esperamos verlos propios. Un saludo, Joseph, y a los chicos, un abrazo para ellos. Así es. Bueno, Pelado también nos escribe, dice feliz domingo, pastores, espero que tengan un inicio de semana excelente, bendiciones. Es curioso porque yo soy cubano, llegué de niño a Costa Rica en cuarto grado, pero la mayoría de nosotros siempre termina ahí en Estados Unidos, en Miami o en algunas partes de Estados Unidos. Así es. Yo fui costarricense, nacionalizado, pero lo perdí por un artículo que hay en la Constitución de Estados Unidos, que cuando se hace ciudadano americano, pues obviamente lo llevan a eso, ¿no? Pero, sí, no puede tener esa pero dice que igual nacionalidad. tengo un hijo nacido acá y amo a Costa Rica. Qué bueno, mi estimado Pelado, un abrazo para ti. Y también un saludo desde Tres Ríos a Marielitos Maciza y a Marquitos que están conectados. Bueno, un abrazo para ellos. Y a Taylor, a su hija. Un abrazo para todos, a Cecilia, Alberto, a Elizabeth, también, si están escuchando, un abrazo para ellos. A las chicas de Radio Urbano, pastor. A Maylin, a Pamela, a Gigi, Así Gustavo, es. bueno, todos ellos que Muchas nos escuchan. gracias por Pero bueno, todo. estamos hablando, pues si hay alguna persona que apenas se une en sintonía, de todo este tema de que empezamos hablando de que somos peregrinos y extranjeros, ¿no? Explicando eso, de que todo el que es nacido de nuevo, el que le ha entregado su vida al Señor, hay una intención particular del Señor de que tengamos esa mentalidad de extranjeros y peregrinos, de que sepamos que nuestra ciudadanía no es de aquí, ¿no? Y por eso es normal que no encajemos, ¿no? Porque Sí, pues temporal, este es un pastor. sistema gobernado por el príncipe de este temporal. mundo, por Satanás y todo su combo, ¿no? Entonces, estábamos hablando obviamente que todo reino pues tiene cosas que lo caracterizan de otros, ¿no? Claro. Lo vemos entre los países y también el reino de Dios tiene sus particularidades, tiene sus propias leyes plasmadas en la palabra del Señor. Al final no es, digámoslo, para fastidiarnos, ni mucho menos, sino son para protegernos, básicamente, entendiendo que la ley y la Torah tiene que ver con enseñanza, con guía, ¿no? Básicamente, y en esa línea Dios quiere disciplinarnos, porque nos ama, ¿no? Entender eso, básicamente. Estamos hablando de la música, ¿no? Que también es algo que caracteriza al reino de Dios, donde pues obviamente tiene que ser música que glorifique el nombre del Señor y que lo exalte como tal, y es algo que nos debe caracterizar. En algún tiempo la música cristiana se caracterizaba de la demás. Hoy en día, como todo, ¿no? Se ha pervertido, se ha contaminado, entonces ya uno ni sabe quién es quién, y ese es cristiano o no es cristiano, ¿no? Ese sí, este no. Por eso es que hoy en día, Emilio, vos agarrás un muchacho cristiano y uno que no es cristiano y no se sabe cuál es cuál, porque los dos se visten igual, hablan igual, ninguno de los dos sabe nada de la Biblia. Entonces uno no sabe ya cuál es cuál. El pueblo de Dios dejó de ser particular, tristemente. Oye, pastor, todos, no, el remanente siempre se mantiene. Y qué bueno que usted que me está escuchando diga, ay, pastor, qué bueno que yo pertenezco a ese remanente. Hay otra cosa que también caracteriza, mire. Y sería, antes de que sigas, entendible, no se justifica que por eso es que no se entienden las leyes de este reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se conoce la palabra, no se conocen los estatutos. Entonces, es entendible, no se justifica. De que, no, es que yo no sabía, como decías tú el ejemplo del semáforo, que todo el mundo conoce eso. Entonces, ahí uno podría entender, mira, es que no conoce, no se ha metido. Y realmente hay gente que le da pereza meterse en la palabra del Señor. Sí, eso sí es una realidad. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento engendra responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Y la gente le huye a la responsabilidad. Pero bueno, avancemos a ver si alcanzamos a terminar. Hay algo más que caracteriza a los pueblos y es la vestimenta, ¿no? Sí.
En el pueblo de Dios también debe ser. Dice, ¿cómo, pastor? O sea, los cristianos se tienen que vestir diferente. Pues no es que estamos hablando. Yo me acuerdo la otra vez cuando uno veía, porque la imagen que uno tenía de los cristianos eran los testigos de Jehová, que son los que uno ve en la calle, ¿no? En la calle. Que los testigos de Jehová no son cristianos, pero en ese entonces, hace tiempo, que uno encasilla o mete en una misma bolsa a todos, ¿no? Mormones, testigos, y uno dice, todos esos son cristianos evangélicos, ¿no? Después cuando uno conoce, se da cuenta quién es quién. Pero esa era la imagen que uno tenía de los cristianos, esas mujeres con esas faldas al suelo y los hombres con ese sol y encorbatados a toda hora. Entonces uno dice, ay, mira, entonces... Pero no necesariamente eso, ¿no? Los extremos siempre son malos. La Biblia lo que dice en 1 Timoteo es que la mujer, por ejemplo, en el caso de la mujer, pues debe vestir decorosamente, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día han caído mucho en el legalismo ya, donde... Libertinaje. Acuérdense que el legalismo hoy en día es legislar donde Dios no legisla, ¿no? Entonces ya comienzan a imponer cosas que la palabra no dice, ¿no? De que la mujer no puede usar pantalones, que no se puede poner zarcillo, que no se puede maquillar. Bueno, entonces que no, entonces alguna mujer se para y le dice, uy, ¿y sí podemos respirar o qué? ¿Entiendes? Porque a veces ya hasta le quieren prohibir eso, ¿no? Obviamente, insistimos, la Biblia no habla nada de eso, la Biblia habla de que la mujer vista decorosamente, sin extravagancia, sin caer en la sensualidad, Mile. Sensualidad, porque el Entendiendo, Señor no camina con el sensual. entendiendo que la sensualidad es el abuso de la sexualidad, ¿me entiendes? Ya extrapasar, como dice, pasarse de la raya, ¿no? Como tal, ¿no? Porque dice la palabra en el libro de Judas que el sensual no tiene el Espíritu de Dios. Así es. Entonces, tenemos que tener una vestimenta decorosa, ¿no? O sea, por ejemplo, los que predicamos o de saber a quién representamos. A mí me criticó alguna vez una gente que fue a la iglesia que porque yo usaba saco y corbata, que si era que yo quería marcar una distancia, una diferencia entre la gente y yo. Digo, no, porque yo sé a quién represento. Y créame que yo no es que usted me va a ver en mi casa viendo un partido de la selección Colombia o de Costa Rica con saco y corbata, o en ¿no? la playa. O en la playa con saco y corbata, ¿no? Entonces, tenemos que tener una vestimenta que nos identifique como cristianos, ¿no? O sea, que... Ese respeto. Respeto, decoro, como tal, pero sin caer en el legalismo, ¿no? Básicamente eso. Está sirviendo al Señor. Mucho Pasemos más a otro, cuidado, mire. Sí, el vocabulario es otra cosa que caracteriza a los pueblos, el idioma y todo eso. Nosotros también, o sea, el vocabulario que usamos tiene que ser propio del reino de Dios. Lo que pasa es que hoy en día, Mile, se le han querido vender a uno que el lenguaje de reino es hablar lo que hoy en día quieren imponer, ¿no? Yo decreto, yo declaro atar, desatar y la prosperidad y que yo no sé qué aquí y allá y que saca el campeón que hay en ti, la transferencia de riqueza, una cantidad de cosas que dicen que es el lenguaje de reino. No, eso no es ningún lenguaje de reino. Eso es falsa doctrina. El lenguaje de reino de Dios que sí, uno debe conocer, uno debe saber temas como la santidad, el arrepentimiento, el perdón, la misericordia, todo ese asunto hacen parte de un lenguaje del reino de Dios. La templanza. Todo eso, la piedad. Hay gente que, por ejemplo, yo ahorita que estaba acá, yo siempre escuchaba que los papas, ¿no? Que Pío 1, que Pío 2, que Pío 3, Pío 4. Pío. ¿Entiendes? Entonces uno decía, ¿qué será eso, mano? Pero ahora ya sabe uno que un pío, bíblicamente un pío es el que practica la piedad. Sí, ¿Y qué es la piedad? La impiedad es esa inclinación hacia las cosas de Dios. Amén. Entonces un pío es una persona de Dios. Bueno, que esté mal usado el término ahí con los papas, bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Pero eso es lenguaje de reino, es conocer eso, saber, que usted entienda eso. Hoy estábamos hablando en la iglesia en la mañana cuando hablábamos de la depravación del ser humano y que hacen cosas indecorosas o cosas abominables. Entonces, eso es lenguaje de reino, ¿me entiendes? Hay que saber exactamente qué quiere decir eso. Entonces, el reino de Dios tiene un lenguaje que lo caracteriza. Básicamente, la persona que hace parte del reino de Dios tiene que ser persona que cuando hable edifique como tal. Y como es tan complicado eso, Mile, pues el libro de Santiago le dedica un capítulo entero a que hay que refrenar la lengua. Que dice que más peligrosa que una bomba atómica, ¿me entiendes? Y me pareció escuchar una cantidad de amén, pastor, sí señor. Bueno, entonces hay que refrenar la lengua, ¿no? Pero bueno, el caso es que esas son cosas... No tiene hueso, pastor. Sí, no tiene hueso. Esas son características que identifican los pueblos y el reino de Dios como tal. También tiene sus propias leyes, su propia música, su vestimenta, su vocabulario. Pero surgiría una pregunta ahí, en estos minutos que nos queda, es ¿cómo debería vivir un extranjero y un peregrino? Sí. Bueno, en Hebreos
nos dice, básicamente poniendo el ejemplo de esta gente que acabamos de leer ahorita, que ellos nunca alcanzaron lo que se les había prometido, lo vieron de lejos, pero básicamente porque ellos reconocían y sabían que eran extranjeros y peregrinos, ¿no? Entonces, si hacemos referencia, por ejemplo, a lo que está en Hebreos 11:9, que dice la palabra, por la fe habitó, está hablando por ejemplo, de Moisés y toda esta gente, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué caracterizó, digamos, a Abraham en el momento que estuvo allá en la tierra prometida? Ellos vivieron ahí, no aferrados a lo que ahí tenían. ¿Por qué? Porque sabían que iban de paso, habitaron como peregrinos, como extranjeros ahí, no se aferraron a esa tierra, no construyeron grandes mansiones, no compraron grandes tierras. ¿Por qué? Porque ellos tenían su esperanza en otra ciudad, una ciudad que sabían que el arquitecto y constructor, ¿quién era? Pues Dios, ¿no? Dios. Ahora cualquiera podría decir, pastor, es que eso es lo que no me gusta de los cristianos. ¿Qué? ¿Qué es eso que dice que para qué vamos a construir, que para qué vamos a tener propiedades? Yo no estoy diciendo que no las tengamos, sino que es bueno, todos queremos tener nuestras cosas, nuestras propiedades, pero no se aferre a ellas, ¿me entiende? No crea que ahí está el sentido de su vida. Por eso es que la Biblia dice, no te hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en los cielos, porque lo que está aquí, aquí se va a quedar, básicamente, ¿no? Aquí se va a quedar. Sería como en lo secular, pastor, que tengamos la maletita lista, ¿no? Sí, como sí, tener sí. la maleta lista para estar preparados siempre. Siempre hay que estar preparado, o sea, sí. acuérdense que nosotros no sabemos ni el día ni la hora, Así es. entonces siempre hay que estar preparado, pero eso no quiere decir, pues, pastor, entonces yo mejor de ahora en adelante me voy a sentar en el sofá de la sala con la maletica lista porque eso dijo la pastora Milena. No. Hay que estar preparados espiritualmente, Así o sea, es. que nosotros No entendamos que estamos aquí con un propósito y que estamos caminando conforme a ese propósito, ¿no? Exacto. Después, ¿qué más? ¿Cómo debemos vivir? Bueno, básicamente más adelante decía ahí mismo el libro de Hebreos, decía, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver allá, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces ellos tenían la seguridad, mire, que tenían un destino ya asegurado como tal. Eso es como nosotros, por ejemplo. Sí. Nosotros en algún momento salimos de nuestro país, Sí. porque pensando que podríamos tener un estilo de vida diferente, hacer algo mejor que en el tiempo en el que estábamos viviendo. Laboralmente. Amamos nuestro país como Amén. tal y hemos tenido oportunidad de volver. Claro. Pero no lo hemos hecho, ¿por qué? Porque creemos que acá podemos hacer mejores cosas, ¿no? Así es. Pero bueno, ellos en ese momento no se aferraban a lo que tenían. ¿Por qué? Porque tenían la seguridad de que había un lugar mejor por el cual valía la pena esforzarse Sí, como tal, ¿no? Pelear. Entendiendo obviamente de que la ciudadanía nuestra no es de aquí, es de los cielos y hacia allá tenemos que apuntar básicamente, no aferrarnos a las cosas que aquí las vamos a dejar como tal porque pues nada de lo que tengamos aquí nos vamos a llevar como tal, ¿no? Entonces hay un llamado que Pedro le hace a la iglesia, mire, ya en primera de Pedro 11 le dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos Sí. que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Entonces, primero, obviamente, entendiendo eso, que nuestra ciudadanía es espiritual, que tenemos unas leyes que cumplir y y, no es todo eso, conformismo, pastor. que nos abstengamos a los deseos de la carne, ¿no? Porque, pues, el deseo de la carne nada aprovecha, ¿no? Y es lo que Pablo habla en Gálatas de las obras de la carne como tal, ¿no? Básicamente después dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación. Entonces, Tenemos que no dar importa testimonio. que la Ajá. gente hable de usted, pero viva diferente a los demás, o sea, no se conforme a este sistema en el que vivimos como tal, ¿no? Atrévase a vivir diferente a pesar de todo, de las burlas, de las críticas, o sea, marque la diferencia, para eso hemos estado llamados, ¿no? Entonces, bueno, ya en un minuto voy a hacer una reflexión final, Así es. que se nos fue el tiempo, siempre nos quedamos cortos porque mucho que hablar y a veces se nos queda el tiempo, pero bueno, el caso Mil es que en lo natural hay miles de personas, muchas personas anhelarían poder lograr la ciudadanía en alguno de estos Y si nos llamados la niegan, llamados países ricos, Y ¿no? O si nos sea, la niegan. potencias mundiales, pero Sí. bueno, pero el caso es que todo el que, no importa si la niegan o no, pero siempre el que va a pedir una visa siempre es con el anhelo de que se la den, ¿no? Ajá, sí. Una ciudadanía en algún lugar de estos llamados países poderosos, ¿no? Ujú.
y la anhelan con su Sí. corazón y a veces hacen hasta lo imposible por obtenerla, pero bueno, qué bueno es que entendamos y comprendamos que hay una ciudadanía muchísimo Mucho mejor mejor. que nos puede dar una vida buena aquí, porque a veces la gente dice, pues es que eso después de que nos muramos. No, es ahora ya, o sea, Ahora la aquí puedes disfrutar. nos permite disfrutar de una vida mejor, tranquila, construyendo, siendo edificados, Exacto. y que a la vez nos permite asegurarnos una vida eterna allá en esa gran ciudad que habla de la Nueva De Jerusalén. calles de oro. Bueno, como que la Biblia lo describe de una manera tremenda, ¿no? Pero bueno, entendamos básicamente para cerrar el tema, bueno, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos marchando hacia esa tierra que el Señor nos ha prometido básicamente, pero ojo vivo, ¿no? Tenemos que hacer la Para parte todo aquel que persevere hasta el final, ¿no? Sí. Entonces, para eso tenemos que asegurarnos de que vamos por la senda correcta, o sea, Ajá. asegúrese, de vez en cuando haga un alto en su camino y Medite, asegúrese que medite. realmente va por la senda correcta, ¿no? Que era lo que hablábamos hoy en la iglesia, ¿no? Y si tiene dudas, dice la palabra en Proverbios 3:5, dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Pues esa es la invitación, ¿no? Entendamos que estamos de paso, disfrutemos este sistema mientras estemos aquí, Así es. con mesura obviamente, Con- sin caer en codicia ni mucho menos, Con su familia. sin sus aferrarnos a lo seres que aquí queridos. hagamos porque sabemos que eso todo se va a quedar aquí. Pero bueno, por ahí va el tema. Mire, se nos fue el tiempo, vamos a aprovechar este minuto que nos queda para orar, para darle la oportunidad a la gente que, si usted obviamente no ha entendido ese un concepto acto. de que somos extranjeros peregrinos, que estamos aquí de paso y no te ha importado, pues sépalo y entiéndalo que el día y la hora no lo sabemos, y por eso tenemos que estar, como decía Milena, con la maleta lista, siempre Así listos es, listos. para lo que se presente. Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente estamos aquí de paso, Señor, para los que decimos que somos hijos tuyos, Señor. Pero no es estar de paso solamente para esperar a ver qué hay para mí, no, hay trabajo que hacer, ¿no? Así es. Hay que cambiar, hay que dar testimonio, hay que predicar tu palabra, hay que ser dignos representantes de ti, Señor, aquí en este sistema que cada día es más anticristiano, Señor. No lo he hecho hasta el momento porque ni siquiera me he arrepentido ni te he entregado mi vida, o si alguna vez lo hice, nunca adquirí el compromiso, pero no más, Señor, hoy arrepentido, arrepentida, como nunca antes yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor, y también ser testimonio vivo de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. amén. Se fue el tiempo, Mile. Así es, buenas noches a todos, una semana de mucha bendición y bueno, estar preparaditos y un abrazo para todos. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9, su programa Sinceridad, Radio Urbano, la emisora que no solamente bendice a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Hasta entonces. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.